regresó a Venezuela después de 7 años de exilio, pero menos de 24 horas después de pisar el país, el exdiputado Wilmer Azuaje denunció que su familia en Caracas había sido víctima de amenazas y hostigamiento. Según su relato, hombres armados sometieron a su hijo y 3 sobrinos. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Diga, ay, llamaron a Adrián, voy a llamar a Adrián. Llame a Adrián, pues, llamen a Adrián, el hijo de Adrián, porque está el hijo de Adrián ahí también. Ok, voy a llamarlo. Llámate a Adrián, mamá, cálmate. Azuaje fue diputado del chavismo y luego se convirtió en uno de sus críticos más duros, tras denunciar presuntos casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Fue detenido en 2017 y pasó más de un año en prisión antes de partir al exilio. Dios es bueno. Alexa es trasladado hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Su denuncia reveló una situación que encendió las alarmas dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo es posible que se metan con ellos, vale? ¿Cómo es posible que se metan con ellos? Cobardes. Son unos cobardes. Pero esta historia va mucho más allá de Wilmer Azuaje, porque su denuncia podría ser la primera señal de un fenómeno que comienza a preocupar a quienes están regresando del exilio. Están volviendo los colectivos a las calles. ¿Y por qué organizaciones de derechos humanos advierten que la represión en Venezuela no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma? El caso recuerda un patrón que durante años ha sido asociado a los grupos de choque del chavismo. Modus operandi. 8 hombres a bordo de motos y armados llegaron exactamente a las 9:47 de la noche del 1 de junio al estacionamiento donde se encontraba el carro del hijo de Wilmer Azuaje. Inmediatamente uno de los hombres se baja de la moto y encañona a los vigilantes que están allí. Una vez dentro del estacionamiento, proceden a destruir el vehículo. Le explotaron los cauchos, le rompieron los vidrios y otros daños. Tuvo un mensaje muy claro a Delcy Rodríguez. Delcy, tú eres la responsable de todo lo que sucede dentro de Venezuela. Y quien pueda alterar las 3 fases del gobierno y de la administración del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, eres tú. La vida de la familia de Wilmer Azuaje está sobre tu responsabilidad. Porque son ustedes los responsables de estos grupos armados, grupos violentos que trabajan en la ciudad de Caracas. El caso Azuaje no cae en el vacío. Ocurre en un momento en el que cada vez más exiliados deciden regresar a Venezuela. Y mientras el gobierno encargado del país habla de reconciliación y normalización política, una pregunta comienza a ganar fuerza. ¿Qué papel juegan hoy los colectivos armados? Y es allí donde el debate vuelve a centrarse en estas estructuras que durante años fueron asociadas al control territorial, la movilización política y la presión sobre las voces disidentes. Y por eso le decimos a los migrantes, es hora de que regresen a su patria. Es hora de que regresen a Venezuela. Venezuela los necesita. Organizaciones de derechos humanos advierten que las denuncias de hostigamiento e intimidación no han desaparecido. Por eso el caso Azuaje va más allá de una denuncia particular, ya que abre el debate en el país. Quienes vuelvan del exilio podrán hacer política sin miedo. Reitero que nuestra lucha seguirá siendo dentro de Venezuela como estoy actualmente. ¿Hasta qué punto los colectivos siguen formando parte de la nueva ecuación del poder del chavismo? Para algunos expertos, los colectivos siguen con presencia en zonas estratégicas, tienen capacidad de movilización y una histórica cercanía con los sectores más radicales del oficialismo. Y si alguien duda del peso que todavía conservan los colectivos, basta escuchar a uno de sus líderes más conocidos. Que nos traigan a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos lo secuestraron.
porque hubo traición, eso lo tengo que decir, traicionaron a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero la historia se las va a cobrar. Que no se crean los traidores, que la historia y este pueblo no le va a cobrar lo que hicieron. A los norteamericanos se lo estamos diciendo. Ustedes pueden entrar, pero van a salir bolsas negras. Ustedes no saben lo que ustedes desataron. Desataron el espíritu de Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, tras el punto de quiebre político de enero, las denuncias apuntan que los colectivos han dejado atrás la represión más visible para dar paso a nuevas formas de presión, intimidación, hostigamiento y persecución selectiva. Roberto Marrero, José Guerra, Carlos Ocariz, John Goycochea, Lester Toledo, William Dávila, quien recientemente denunció acoso y atropellos contra su vehículo. Bueno, aquí está la orden de devolución del vehículo en el estacionamiento Turmerito 2001. Primero, que está bien lejos, está aquí en Guarenas. Nadie me paga los costos. Y de la grúa, porque el carro hay que llevarlo en una grúa porque quedó totalmente desvalijado. Este era el carro de mi mamá. Son algunos de los dirigentes que durante años hicieron política desde el exilio y que ahora buscan reincorporarse a la vida pública venezolana. Otro caso es el de Leopoldo López, quien denunció el despojo de su vivienda en Caracas, un hecho que ha reavivado las alarmas sobre las garantías para el regreso de los opositores. Podrán hacerlo en libertad, sin presiones, sin amenazas y sin miedo. Admiro el enorme mérito de los que lucharon desde aquí. Creo en la reconstrucción. Creo en la democracia. Debe llegar pronto. Hoy, el caso sigue bajo investigación. Hay 2 detenidos, pero la denuncia de Azuaje ya dejó una preocupación sobre la mesa. Porque si los exiliados están regresando, la gran incógnita es si también están regresando los métodos que los obligaron a irse. Hasta ahora, recalcamos, es el único caso en el que han surgido denuncias sobre presuntas amenazas de los colectivos armados contra exiliados que regresan al país. Pero el tema es clave y por eso conversamos con Osvaldo Ramírez, analista político, quien nos explicó cómo debe interpretarse el papel de los colectivos en la Venezuela de hoy. Mira, hay 2 temas. Yo creo que el primero está asociado a que efectivamente estamos viendo un proceso de sustitución de élites. Ese proceso de sustitución de élites, y cuando hablamos de élites, ¿quién termina tomando la decisión? Ese proceso está avanzando, por una parte, y por la otra es quizás lo complejo en entender cambios que la población espera de forma abrupta. Las expectativas eran muy altas. Febrero, marzo, abril, esas expectativas de cambio político han comenzado a estar o guardarse en el pecho, entendiendo que no van a ser inmediatas, que pueden ser, al final de cuentas, cuando Estados Unidos decida que va a abrirse ese juego de transición política en Venezuela. Pero en paralelo, la gente también quizás está esperando o tiene una expectativa mucho más alta en los cambios económicos que en la velocidad de los cambios políticos. Incluso hay cierta tolerancia hacia el actual gobierno interino sobre si efectivamente logra resolver algunas cosas. Una parte muy pequeña de la población pudiera darle cierta oportunidad. La realidad de este país, 7 de cada 10 venezolanos quieren cambio, quieren votar por la oposición y están a la expectativa de que haya una elección libre, justa y transparente. No obstante, entiende que hay un camino de reconfiguración económica que hay que atravesar. Ahora, en relación con actores armados no estatales, sí estamos viendo una situación de mitigación de muchos de ellos. Lo vemos con la operación que anunció los Estados Unidos hace apenas unos días, en donde dieron de baja a una persona, uno de estos líderes negativos ligados al Tren de Aragua, el
el autodenominado niño guerrero, ¿ok? Cómo efectivamente en zonas de alto interés para la inversión extranjera, como es el caso del Estado Bolívar en materia minera, comenzó ese proceso de mitigación de actores no armados no estatales, pero en paralelo también el entendimiento de estos mal llamados colectivos, que algunos de ellos quizás están tratando de asociarse a esas personas que se sienten desplazadas del actual poder, entendiendo que esa visión de antiamericanismo que dominó por mucho momento en la época Chávez, ¿ok? Con mucha fuerza en el 2007, hoy no hace eco. De hecho, en nuestro último estudio en ORC Consultores, el sentimiento de favorabilidad a los Estados Unidos supera el 80% en terreno positivo. O sea, no es un país que tenga un sentimiento antiamericano, y eso sí se resiente en algunos grupos y facciones históricas que estuvieron acompañando el proyecto de Chávez y de Maduro por largos años. Fíjate que has dicho algo importante porque desde el 3 de enero vimos de alguna manera a través de los medios y las redes a Valentín Quintana, pues uno de los conocidos del 23 de enero. Hablaste del Estado Bolívar, que obviamente por razones económicas fue intervenido primeramente. ¿Crees que alguna intervención similar, parecida, o quizás que no le llegue tanto, pudiera darse en una zona como el 23 de enero, donde actúan los colectivos, o en las denominadas zonas de paz que fueron creadas y que finalmente terminaron en esta pues malformación, digámoslo así? Mira, ha habido un interés de cierta manera de mitigar a estos actores armados no estatales, colectivos, guerrilla, de cierta manera todas estas megabandas criminales, sobre todo esas megabandas organizadas, que muchas de ellas terminaron migrando y que generaron procesos también de crimen transnacional a lo largo de América Latina e incluso de Estados Unidos. Y parte del expediente ligado a Nicolás Maduro estaba conectado justamente con el rol de estos grupos terroristas internacionales. Ahora, que llevándolo a lo concreto es hasta dónde las fuerzas de seguridad del Estado pueden tolerar o no la actuación de algunos actores armados no estatales y el control político social que podían ejercer en alguna zona. Quizás en algunos momentos se ha pensado en ciertos colectivos, tienes el caso que tú hacías mención hace unos minutos, tienes otros en otros territorios. Yo creo acá que en este nuevo tablero que está entrando Venezuela, que entró Venezuela a partir del 3 de enero, obliga al actual gobierno interino a mitigar por completo la acción de ciertos grupos armados no estatales y entender justamente que las poblaciones, sobre todo en zonas rurales, tienen el derecho de poder sentirse tranquilos al no tener la influencia de estos grupos. Creo que vamos a ver más acciones por parte de justamente de los Estados Unidos en colaboración con las autoridades venezolanas para efectos de la mitigación de estos colectivos. Desde tu punto de vista, ahora mismo, ¿cuál es el poder que tienen los colectivos? Porque en las protestas han sido señalados. Recientemente un político que llegó del país, de los tantos que han llegado, también los señaló. ¿Cuál es tu visión y si realmente van a ser desmantelados o ya están siendo desmantelados? No, mira, ha habido un momento en donde tenían muchísimo más fuerza y tenían mayor capacidad de acción. Ahora, yo haciendo honor a lo que se observa públicamente, porque al final del día esto tiene que ver con observaciones públicas recogidas a través de redes sociales, a través del trabajo de la prensa, la realidad es que muchos de estos actores armados no estatales no tienen la influencia, no tienen la capacidad justamente de poder hacer lo que en otros años hacían, que era un proceso de amedrentamiento político, que era un proceso de tratar de frenar la disidencia, de obligar justamente en la demostración pacífica de actores de la oposición, de ciudadanos, en muchos casos exigiendo por lo menos cambios en servicios públicos, mejoras en servicios públicos, mejoras salariales. La realidad es que estos pequeños actores cada vez son justamente, están cada vez más disminuidos. Habrá que ver qué zona de tolerancia justamente puede tener el gobierno interino con ellos o no, pero la realidad, yo creo que en este nuevo tablero muchos de estos actores van a terminar desapareciendo.
Si tienes algo que decir en cuanto a la importancia que tendría un nicho eh, como el que ocurrió en el estado de Bolívar al resto del país, de todo el daño que, pues, que estos colectivos armados han hecho durante años y que aparentemente están represados y también hay muchas armas que dicen que se perdieron. ¿Cuál sería algo que tú reflexionarías? Mira, hay una realidad. Yo creo que por lo menos en el caso del Estado Bolívar, tú tienes una cantidad de actores, de inversionistas extranjeros, incluso inversionistas nacionales, que tienen el deseo de explotar de forma correcta el tema de la minería. Es parte de lo que ha sido el andamiaje nuevo de leyes como la de hidrocarburos, justo la de minería, la potencial nueva ley de energía eléctrica que da en paso a buscar nuevas fuentes de financiamiento para Venezuela. Ahora, para que tengas nuevas fuentes de financiamiento y que haya confianza en el inversionista y que haya una tranquilidad, tú necesitas obviamente generar un proceso de poner orden en una cantidad de territorios que estuvieron dominados hasta ahora por parte de la anarquía y por zonas de tolerancia del antiguo gobierno. Ahora, estamos yo creo que en la posibilidad cierta de comenzar a reordenar justamente las acciones de empresas transnacionales, de empresas nacionales, para tener un negocio que sea próspero y que le brinde al país las divisas necesarias para su crecimiento. Pero parte de eso está obligado a que justamente tienes que mitigar el rol, la acción, la actuación, la influencia de estos actores armados no estatales en territorios que prácticamente fueron olvidados por el Estado. Ya para finalizar, ¿es una tarea fácil, una tarea difícil? ¿Cómo lo ves después de tantos años, pues acostumbrados, entre comillas, a esos grupos, pues que sería el equivalente en Colombia, paramilitares, no sé si llevan a ese rango, pero que generaban mucho temor o generan mucho temor en la población venezolana? No, mira, yo creo que hay una oportunidad importante, yo lo veo en terreno positivo y es entender justamente que para poder avanzar en la consolidación de una nueva economía, estás obligado a dar unos pasos y estás obligado a tomar decisiones de Estado, decisiones de gobierno. No debe haber tolerancia justamente con actores armados no estatales, sino, y justamente además en terrenos donde hay inversión extranjera, inversión nacional que son estratégicos para la nación, tú no puedes tener una zona de tolerancia con actores que no están brindándole estabilidad al sistema. Yo creo que es una oportunidad importante y lo veo como acciones positivas y bien encaminadas del actual gobierno. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Yasmín. Feliz día.